¿Qué hay, amigos? ¿Cómo están? Soy licenciado Sergio Castillo y antes de entrar en el tema de hoy te quiero recordar que ya está a tu disposición el podcast con casi todos los capítulos de este canal. Sí, así bien como escuchaste, así que cuando tú estés caminando o estés manejando y quieras seguir aprendiendo sobre materia laboral, pues simple y sencillamente puedes entrar ya sea a Apple Podcast o a Spotify y en cualquiera de las dos plataformas encontrarás, como te digo, casi todos los capítulos. Estamos subiendo obviamente semana tras semana los nuevos, pero además de eso estamos tratando de migrar todos los audios precisamente del canal. Y bueno, pues el tema del día de hoy es un tema bastante atípico, muy interesante, porque ya hemos hablado del tiempo extra, cómo se paga, ya hemos hablado de los séptimos días, ya hemos hablado de los días festivos, es decir, los días de descanso obligatorio que marca la ley, cómo se debe pagar cada uno de estos casos. Pero de lo que no hemos hablado es qué pasa cuando se juntan ambas situaciones, es decir, ¿qué pasa cuando un trabajador, por poner un ejemplo, labora tiempo extra en un día de descanso obligatorio, ya sea séptimo día o día festivo? Bueno, antes de entrar directamente al análisis, vamos a entrar un poquito a qué es lo que dice la ley. Vamos a dar un repaso así rapidísimo. Y bueno, antes que nada, el artículo 68 de la Ley Federal del Trabajo dice que los trabajadores no están obligados a prestar sus servicios por un tiempo mayor del permitido en este capítulo. Es decir, los trabajadores tienen a voluntad de parte la situación de poder decidir si trabajan tiempo extra o no. ¿Ok? Porque muchas veces a los trabajadores que no quieren, no pueden trabajar tiempo extra, se les despide. Y bueno, dicho sea de paso, pues es un despido injustificado. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que más dice en este artículo, muy interesante. Dice: la prolongación del tiempo extraordinario que exceda de 9 horas a la semana obliga al patrón a pagar el tiempo extra con un 200% más del salario que corresponda a las horas de la jornada, sin perjuicio de las sanciones establecidas por la ley. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el tiempo extra, obviamente, si tú trabajas 9 horas extras, estamos hablando de que las primeras 9 se pagan al doble y las restantes se van a pagar al triple. ¿Ok? Entonces, esa parte yo creo que ya quedó bastante clara por parte tanto de los trabajadores como de los patrones. Muy bien. Ahora, ¿pero qué dice el artículo 73? Ahí les va, que habla sobre los días de descanso. Dice: los trabajadores no están obligados a prestar servicios en sus días de descanso. ¿Cuáles son los días de descanso obligatorios? Bueno, estamos hablando de séptimos días y de días festivos. Los dos son descansos obligatorios. Y los trabajadores no están obligados a prestar servicios en sus días de descanso. No los puedes forzar. Si se quebranta esta disposición, el patrón pagará al trabajador, independientemente del salario que le corresponda por el descanso, un salario doble por el servicio prestado. Es decir, se le pagará triple. ¿Ok? Entonces resulta que básicamente es muy parecido al tiempo extra. Nada más que en el tiempo extra, pues las primeras 9 horas son dobles y las restantes son triples. ¿Ok? Entonces ahí hay una pequeña diferencia. ¿Ok? ¿Qué pasa si el trabajador labora tiempo extra, ya sea en un séptimo día o en un día festivo? Porque así empezamos con el tema. Quise tocar los artículos para que ustedes primero los vieran detalladamente. Pero ahora sí, esa parte que les comenté ahorita no está establecida en la Ley Federal del Trabajo. Nada más la Ley Federal del Trabajo, ¿qué es lo que dice? Bueno, el artículo 68 dice esto del tiempo extra y el artículo 73 dice esto de los días de descanso. Pero ¿qué pasa cuando se junta? Aquí empiezan las confusiones. Pero la Suprema Corte de Justicia nos saca precisamente de cualquier duda y hay una jurisprudencia, no es un criterio aislado. A ver, vamos a ver si rapidísimo la diferencia. Para que se forme una jurisprudencia tiene que haber 5 criterios aislados. No porque existe un criterio aislado, por ejemplo, un presidente de la Junta de Conciliación o un juez está obligado a seguir ese criterio como forzoso. ¿Ok? Creo que es una parte muy importante que ustedes lo entiendan. Pero cuando ya estamos hablando de una jurisprudencia, significa que es de obligatoriedad absoluta, ¿sí? Tanto para trabajadores, patrones,
como para la autoridad que va a estar juzgando este tipo de casos. Y fíjense bien lo que dice la Suprema Corte de Justicia. Dice, tiempo extraordinario. Es improcedente su reclamo respecto de días de descanso laborados. Ahorita se lo voy a leer, pero fíjense, ya nada más con el puro título estamos hablando de que el tiempo extra no procede su reclamo cuando estamos hablando de días de descanso elaborados. ¿Qué quiere decir con esto? Séptimos días y días festivos. El trabajador laboró en esos días, bueno, pues ahí no se computa el tiempo extra. Entonces, si estamos hablando de una semana que tiene 7 días, porque el séptimo pues no se elabora, entonces ustedes ya saben que nada más el tiempo extra se va a computar pues los primeros 6 días, ¿ok? Acuérdense, el séptimo día no necesariamente es domingo, por eso hablo del séptimo día, puede ser un miércoles, pero es su descanso obligatorio, no tiene por qué trabajar, ¿ok? Entonces, si ese día labora, pues ese día no se puede computar como tiempo extraordinario. Esa es una parte muy importante. Dice la Suprema Corte, no procede el reclamo como tiempo extraordinario de una jornada que corresponde a un día de descanso laborado. Lo anterior porque existe diferencia entre las horas extra laboradas en los días contratados y el trabajar en un día de descanso, pues las primeras se encuentran su fundamento en el artículo 6768 y o sea, lo que viene siendo el día de descanso encuentra su sustento legal en el artículo 73 del mismo ordenamiento. El trabajador no está obligado a prestar sus servicios en su día o días de descanso, por lo que si a pesar de esta prohibición se elabora en una jornada completa, deberá pagársele un día de salario doble por el servicio prestado. Y ahí que sean situaciones distintas con prestaciones diferentes. Ok, dice, se le pagará el doble, ¿sí? Pero esto es como una sanción. Acuérdense que además del doble, se paga el día ordinario. Entonces ya estamos hablando de salario triple. Por eso los laboralistas siempre hablamos de salario triple. Ok, yo espero con esto haber contestado cada una de sus preguntas. Y bueno, pues estamos para servir. Cualquier comentario nos lo pueden dejar aquí mismo en la descripción de este video. Saludos, buen día.